Hoy, bienvenidos a todos y todas, todos. Eh, Hoy vamos a desarrollar del libro que estamos leyendo el segundo capítulo, que se titula El héroe inmortal, la profesión más antigua. O sea, es como llamativo el nombre, no sé, cuando yo lo leí por primera vez no sabía a qué se refería el héroe, pero cuando uno comienza a leer y se da cuenta, entiende y comienza a unir como que muchas cosas de lo que hemos aprendido en nuestra cultura, en la crianza, en el movimiento, en las lecturas anteriores en el libro, y vemos cómo el terrorismo es como una cara más, una faceta más del patriarcado. Entonces ella continúa después de su título como que no necesitamos otro héroe y es como cuando es como rompiendo eso de que ya no más estereotipos, ya no más continuidad del patriarcado. Entonces ella explica que una de las cualidades del patriarcado es la compartimentación. ¿Qué consiste? Consiste en la capacidad de institucionalizar la desconexión. O sea, desconectan una cosa de la otra, ¿ya? Por ejemplo, la ciencia separada del arte, el intelecto separado de la emoción, el pensamiento separado de la acción. ¿Dónde vemos más esto? Por ejemplo, vemos a una tierra que está dividida por fronteras nacionales, donde tenemos derechos en unas partes, en otras otros, y así. A los seres humanos estamos categorizados por sexo, edad, raza, etnia, preferencia sexual, altura, peso, clase, religión, porque hasta el peso influye y ha habido discriminación y separación. eh, Ahora en que se ha estudiado mucho, por ejemplo, el tema de la gordofobia, o sea, hago énfasis y explico eso porque a ver, uno a veces espera siempre sexo, edad, raza, etnia, pero y el peso, uno a veces piensa que el peso no, pero sí ha habido se categoriza una persona. Entonces ya tú crees que el gordo es flojo, que el gordo es falta de voluntad y así. También, por ejemplo, lo personal aislado de lo político, pues es algo que lo hemos estudiado bastante en el movimiento, que no debería ser así y cómo eso ha afectado, por ejemplo, el movimiento del feminismo. Por ejemplo, el sexo divorciado del amor, lo material separado de lo espiritual, el pasado separado del presente y Dios disociado del futuro. Y pues yo creo que, por ejemplo, esa es una de las, cuando leí eso del tiempo, del pasado, el presente y el futuro, me hizo recordar como que nos explicaba cuando la nación antes nos explicaba mucho las líneas de historia y decía, si no conocemos el pasado, no podemos saber el futuro y no podemos evitar, eh, o sea, saber qué va a pasar o sea, el presente, ¿ya? Porque cometemos como el mismo ciclo de errores y seguimos como en el mismo, simplemente que cambian las circunstancias, pero seguimos en la misma tónica. La ley separada de la justicia, donde vemos que hay una visión disociada de la realidad. Y pues en esta, se me va a la mente enseguida en el tema, por ejemplo, del conservadurismo, donde las personas teníamos esa visión y era una visión que no era real, era una perspectiva que no era en realidad lo que sería correcto y lo que debería ser y entonces muchas personas se ponen del lado equivocado por una visión distorsionada, por decirlo así. Entonces, ¿quién quiere empezar a leer? Yo, Dale. dice, todos estamos afectados, heridos por esta capacidad. Todas las instituciones que nos rodean las refuerzan cada día. Como consecuencia, la supervivencia requiere un endurecimiento de la sensibilidad, o eso es lo que hemos llegado a creer. Lo aprendemos de niños, a pasar deprisa junto al vagabundo o la señora de la bolsa de la compra en la calle. Leemos en el periódico que algunos estados de Estados Unidos
han reinstaurado la pena de muerte, que ayer otro preso fue asesinado con gas o electricidad o por inyección. Hacemos un gesto de dolor y pasamos página. Justificamos nuestras mentiras en los negocios, en la amistad, en el amor. Estamos acostumbrados a ver atrocidades en las noticias nocturnas de televisión, intercaladas entre historias conmovedoras de interés humano y anuncios de remedios para el dolor de cabeza. Pensamos poco o nada en ello. Tememos, tememos que detenernos en ella, fijarnos y conectar de verdad sea invitar a la locura. Es fuerte, ¿cierto, Anita? Totalmente. Eso, eso siento que lo vivimos como por ejemplo cuando Yesenia nos expuso el artículo de lo que está sufriendo la gente en Gaza y, o sea, y uno a veces lee la noticia, no, que en Gaza, que la guerra, y ya a mí me llega en YouTube Ucrania, la invasión, y uno como que pasa desapercibido y se desconecta, ¿ya me entiendes? Y yo pienso que si uno le da tanto, o sea, se enfoca mucho en eso, pues termina loco, o termina con ansiedad, depresión, y no podría rendir en su realidad de este lado del mundo. No sé qué piensan ustedes. Sí, a veces parece como un mecanismo de defensa cerebral también, ¿no? Para protegerte de todo ese sufrimiento. Sí, Inclusive las personas que sufren traumas en la infancia, muchas veces no lo recuerdan porque como mecanismo de defensa lo tratan de olvidarlo. El mismo cuerpo es tan fuerte el dolor que intenta aislarse de ese dolor. Pero pues ya raya en lo que es la antipatía, porque pues como no es conmigo, entonces no me importa, pareciera. exactamente, o sea, hay como un límite, ¿verdad? Hay que buscar como el equilibrio. ¿Sabes que estaba pensando en cómo Dios es omnipresente y Él puede ver todas las cosas? Y de alguna forma los medios de comunicación nos permiten tener cierta omnipresencia. El Total. ver, y antes no existía eso. Antes llegaba la información en carta, tardaba un montón y ni te llegaba. En cambio ahora uno puede estar en un montón de lugares, ver escenas, imágenes, videos, y no sé hasta qué punto tenemos la capacidad de poder digerir tanta información. Total, sí. ¿Quién quiere seguir? Yo leo si quieres. Dale, gracias. Por ejemplo, hay quienes afirman que el feminismo ya está pasado de moda. Esta afirmación, una divertida expresión de deseo, se ha repetido con tediosa regularidad todos los años durante las 2 últimas décadas, desde el primer ascenso de esta ola feminista. También se repitió contra olas anteriores. Las mujeres autoproclamadas postfeministas, que protestaban por estar a favor de la mujer sin estar en contra del hombre, formaron un grupo bohemio en Nueva York y publicaron una revista literaria para mantener vivas esas ideas pasadas de moda en 1919. Sin embargo, es cierto que la estructura de poder androcéntrica consiguió pasar directamente del ridículo a la defensiva al aburrimiento. El ridículo a la defensiva al aburrimiento sobre este tema sin pasar por la comprensión. Contragolpe, sí. Represión, sin duda. Cooptación, donde y cuando sea posible. Comprensión, no. Primero la idea era demasiado nueva, cuando en realidad era antigua. Luego la idea era anticuada, cuando apenas había empezado a dejar huella. Sí, aquí ella habla como el patriarcado y el androcentrismo, o sea, yo siento que cómo se burló del feminismo ya y con sus ideas y con su... ¿Sí recuerdan como cuando hubo la primera ola que
que trataron como de vacas locas, algo así. ¿Sí recuerdas, Jess? En un reinado de belleza, o sea, Ah, cómo le dieron sí. y le dieron tanto tema audiovisual que hicieron que el tema del movimiento feminista siempre la gente lo vea como un recelo, lo vea aburrido, lo vea como loco, como exageradas. El manejo del discurso que se da, ¿no? Sobre el tema para que se ridiculicen ciertas ideas y el foco de atención se vaya hacia otro lado. Exactamente. Entonces, ella hace como, para mí ese como un quiasma. O sea, son como dos cosas. Tú miras, mujeres, sufrimiento y uno mira, son dos cosas totalmente diferentes, pero en realidad es algo que está conectado. Por eso dejé esa flecha, porque en realidad está conectado. Y es que mientras la realidad de las mujeres siga siendo invisible, el sufrimiento será ignorado. Y mientras la realidad del sufrimiento siga siendo invisible, las mujeres serán ignoradas. ¿Ya? Porque estamos en un mundo que es hecho por hombres y para los hombres. Entonces, nosotras, o sea, todo lo que no sea masculino, que no sea ese prototipo, pues es como secundario. O sea, nadie le va a dar como la prioridad. Y ahora más adelante, cuando avancemos en el estudio y hablemos de los mitos, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? Que está el héroe, el fuerte, el valiente, y pueden haber diosas, reinas y todo, pero siempre ellas están bajo la sombra del, del hombre, del rey, del héroe, ¿ya? O ellas son las que impulsan a ese héroe, o también o son las reinas malas, perturbadoras, provocadoras que causan el mal, ¿ya? Entonces, la política androcéntrica parece haber adoptado como lema la vieja y amarga frase, amo a la humanidad, es a la gente a la que no soporto, ¿ya? Eh, o sea, ellos adoptan eso, o sea, ellos son solo ellos, y pues no, yo siento que no tienen como esa empatía con todo lo que no sea masculino. Porque yo pienso que ahora no solo hay que agregar como que mujeres, sino es el tema de género en general, y son todas esas personas que no se identifican como hombres, independientemente del sexo que tengan. Entonces, ella sigue en el capítulo, tienen que leérselo porque obviamente no puedo detallarlo todo, pero ella habla de que los fundamentos míticos de la mística terrorista y el carisma a menudo negado, pero real, que es la mística, tiene para todo. O sea, los fundamentos míticos del terrorismo, en realidad eso nace desde los mitos que nosotros estudiamos como inocentemente, o que nos enseñan en los colegios, en la época de la antigüedad, del, o sea, de la lucha de poder, ¿ya? De fuerza, de que tengo que continuar con el linaje de mi padre, de mis antecesores, de que si ellos sufrieron y fueron mártires, tengo que vengarlos. O sea, y desde ahí se va trabajando esa psicología en los niños, y así a medida que van creciendo, siendo adolescentes y adultos. Esos fundamentos constituyen una base, la base de todas las sociedades androcéntricas del mundo, ¿ya? El mito es simplemente otra forma de historia, la historia codificada de la creencia humana. Eso, como ya lo sabemos, los mitos son como esas creencias que tenemos, y sigue actuando sobre nosotros posiblemente más que nunca, puesto que ya no lo reconocemos, dejando de sus arquetipos luminosos nos afecten sublimemente. Como los decía, o sea, de pronto no es que nosotros ahora, o la humanidad en general dice, no, que voy a creer en los mitos, la gente cómo puede creer en esa locura de que el dios del agua, el dios de la tierra, el dios no sé qué. Puede ser que la gente lo vea ahora como locura, pero en el trasfondo de las cosas, de cómo se criaban los niños, de cómo se levantaban, crecían,
del tema del, por ejemplo, lo que estudiamos en el Toro Api, o sea, de la fuerza, de la virilidad, de todo eso. De ahí nace todas esas corrientes y esas, o sea, ¿cómo les explico? De ahí nace como todo ese espectro del patriarcado donde siempre la mujer queda subyugada a ellos, ¿ya? Como, o sea, como, ajá, el hombre sobre la mujer. ¿Alguna pregunta? No, que siempre cuando, pues inicialmente cuando estábamos estudiando estos temas de género, empezamos culpando mucho la religión, sí, o sea, como que nuestro foco era, no, es que en la iglesia nos enseñaban esto, pero cuando uno estudia esos libros y la historia que ya le hemos estudiado también en otros temas con la ancianatez y demás, pues es algo que va más allá de una concepción religiosa, sino que pues lo que hemos hablado es cultural, ¿no? Y la cultura se teje en en estas pequeñas cosas, en los mitos, en las lecturas, en las prácticas diarias. Así es. Y la cultura es algo que amamos. O sea, la gente ama las tradiciones, la gente dice, no, no hay que perder la tradición, no hay que perder esto. Y a veces es como difícil hacerles cambiar esa percepción. Entonces ella habla, después menciona a Georges Sorel, que fue un filósofo francés y teórico del sindicalismo revolucionario. Es conocido por su noción de la violencia como factor determinante en el proceso histórico y ha sido considerado como uno de los introductores del marxismo en Francia. Ella explica que él, bueno, aquí George Sorel reconoció el impacto potencial del mito en la política. O sea, es más o menos lo que estaba explicando Yesenia. En su polémico ensayo de 1908, ahí está el nombre, aconsejaba a los revolucionarios contemporáneos que la elaboración de un futuro se produce cuando las anticipaciones del futuro toman la forma de esos mitos que encierran. Las implicaciones más fuertes de un pueblo, de un partido o de una clase que se repiten en la mente con la insistencia de los instintos. O sea, como les digo, o sea, no es que estemos creyendo en la mitología ahora y en la magia y en las cosas que leemos que de pronto en ese momento ellos sí lo creían muy real, pero en el trasfondo, la esencia del ser masculino, de ser como el protector, el rey, el que venga, o sea, ese mismo sigue y hace, o sea, y como es algo que lo hemos tejido en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, pues sin notarlo, actuamos y tomamos decisiones a base de eso y que da un aspecto de completa realidad a las esperanzas de acción inmediata por las que más fácilmente que por cualquier otro método el hombre puede reformar los deseos, las pasiones y la actividad mental. Yo lo que entendí es que el señor George, él se dio cuenta que la violencia y que el mito tienen un impacto en la política y que nosotros podemos reformar eso, que no necesariamente tenemos que actuar así, es lo que yo entendí. Entonces, ella explicaba que así es toda la cultura. ¿Qué pasa? Que tenemos la mística del terrorista y la mística de la virilidad, que eso me recuerda mucho el tema que vimos del toro Apis, y ellas son hermanas gemelas, ¿ya? Donde tenemos al héroe como el padre mítico de esas dos místicas, ¿ya? Donde el terrorista tiene el carisma porque es la manifestación del héroe en la era tecnológica. O sea, por ejemplo, ella ahí explica mucho. Ahí más adelante vamos a hablar de otro personaje con su libro, donde habla que hay varios tipos de héroes y, por ejemplo, en ese capítulo mencionan mucho a Jesús, a Moisés,
al Mohamed, al Buda, y en muchos personajes que yo en realidad desconozco, pero me imagino que en su historia algo tuvieron que dar relevancia. Y entonces, a veces solo, por ejemplo, si muy lejos, en la historia de Jesús, en la historia de los judíos, esas guerras santas que hay allá en el Medio Oriente, lo que está pasando ahora mismo en Gaza y Israel, esa lucha por ese territorio que es Jerusalén y toda esa zona, o sea, es porque ellos guardan como una lealtad a ese líder supremo, a ese héroe, y los hombres, en la forma en cómo los crean, se hacen creer que ellos tienen que seguir con como con esa secuencia de ser héroe, de cumplir como con su deber y con su honor, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me hacía pensar a la iglesia adventista y su rol de héroe también. Esa participación de que lucha, o sea, lucha contra un enemigo y como que está ese papel del gran héroe. Por Por lo ejemplo, menos, dale, sí. sigue. No, no, veía esa estructura más. No, no, y si tú miras, mira que nosotros desde niños nos enseñan eso. O sea, tú ves en las películas y siempre yo era una de las que veía muchas películas y me gustaba y era como el hombre que rescataba a la muchacha de un accidente, tal, que peleaba, el que era más fuerte, que le ganaba a tres de un solo y así, o manejaba. Usted no, o sea, si uno mira, o sea, o sea, sin darse uno cuenta, eso es lo que le meten esa psicología a las personas, ¿ya? Del héroe, del hombre fuerte, el hombre que salva, el hombre que protege, el hecho de decir como que yo soy el que protege este hogar. Por ejemplo, los padres, yo sé que se sienten así como los protectores del hogar, como que de mí depende mi esposa y mis hijos, y así. No sé si lo han visto de esa manera. Sí, trasciende como muchas estructuras sociales, porque Mati hablaba de la religión y yo creo que no solo en el adventismo, sino en muchas religiones, inclusive hablando del Islam y demás, son religiones que exaltan al hombre como una figura de héroe, pero no solo en las religiones, sino en muchas estructuras de la sociedad, ¿sí? El líder, en lo que tú decías, en la familia, en muchos escenarios se ve ese, ese rol asignado, ¿no? Esa ideología de cómo ser Eh, el héroe. sí, esa es la palabra ideología que estaba buscando. Y además de eso, ¿no? De lo Entonces, eh, hay como Sí, dos perspectivas. ¿Ah? César César, como que iba a hablar quiero algo, Sí, no, yo perdóname. pensaba que no me estaban escuchando, que el micrófono no servía. Ah, no, yo no te escuché. Se escuchaba muy Ah, bajito. ok. Ah, ok, ok. Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora Ahora qué? sí te escucho un poquito mejor. Ah, bueno, no, sino que también estaba pensando, o sea, añadiendo lo anterior, recuerdo mucho, específicamente, ¿no? El comentario de Matías, recuerdo mucho que en la iglesia, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que se está celebrando el Día del Niño Aventurero, algo así, ¿no? De esto de los conquistadores y tal. Y por estados, ¿no? Que yo veo de amigos adventistas y tal, siempre pasan versículos, ¿no? Por ejemplo, el tema de David, de cuando le cortó siempre puso, ¿no? A 100 filisteos y tal. O sea, siempre como que ahí se vincula, ¿no? El tema de la violencia y lo militar, y eso incluso ha llegado a ser como una moda, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces a los niños siempre se les ha fomentado eso, o sea, hablando específicamente de los varones, de niños, sí, de niños. Y a las niñas se les enseñan otras cosas, por ejemplo, mira lo virtuosa que era Raquel o cosas así, ya, mira cómo fue y sirvió. Entonces es más o menos también lo que tú estabas diciendo sobre la reproducción de esa ideología, ¿ya? Que puede ser desde los púlpitos, pero así también como lo dice Yesenia, ¿no? No solamente en los púlpitos, sino también a través de la televisión, el cine, como también tú decías. O sea, es como, ¿sí? Es como perpetuar, ¿no? Todas esas ideas.
Total. Va en todos los espectros de la sociedad. O sea, está como filtrado, así como mezclado. Entonces, también explicaba ella que hay, o sea, por ejemplo, hay como dos perspectivas de héroe. Entonces, yo lo veo como que, bueno, si no la gana, la empata ya, porque está el héroe triunfante, el que logra, y ella ponía estos ejemplos como Fidel Castro, George Washington, Mao, y entre otros ahí que yo no los conozco, pero me imagino que fueron victoriosos en su historia. Y está el héroe martirizado como Espartaco, el Cayo Loco, el Che Guevara, entre otros, ya. Entonces, o sea, independientemente, es como, yo lo veo como que nadie se queda sin su papel, ¿ya? Si no lograste lo que querías, igual te miran como un símbolo que luchaste, ¿ya? Entonces, es como lleva en sí el doble potencial del poder triunfal y del poder sacrificial. Personifica en términos patriarcales todo lo que nos queda, tras siglos de manipulación, disminución y corrupción de lo que una vez fue la pasión. Porque ella explicaba que lo que movía a las personas, por ejemplo, explicaba que en la mitología griega la pasión era algo que se tenía que mantener como controlado, ¿ya? eh, Era como lo que te movía, lo que generaba como violencia, pero y también era el tema pasional y de como de la tentación, y hay que mantenerlo controlado. Y también hablaba de la Biblia y decía que la pasión se bifurcaba y entonces estaba una pasión aceptada, que es la pasión que debemos tener hacia Dios, y una pasión que no es aceptada, que es la pasión carnal, ¿ya? Entonces, ella ahí explicaba, pero en que en realidad esa pasión es como reemplazada por la violencia, ¿ya? Por el poder. El creador del mito puede ser antiguo, reciente o contemporáneo. El mensaje es el mito y la implicación en su poder. Sin la propaganda del mito del héroe, el asesinato es un asunto sórdido. Con el mito del héroe, cualquier acto de violencia se hace no solo posible, sino inevitable, ¿ya? El violador se transforma en seductor, el tirano gobierna por derecho divino, el terrorista reconstituye al héroe, ¿ya? Yo creo que todas esas cualidades que lo hemos visto en todas las historias, por ejemplo, Hitler, la italiana y todo eso. La del, ¿cómo es que se llama? La que yo una vez expliqué también. Mi amor, ven para allá afuera. Es que tengo a los niños acá. Ven, ven, mi amor, ven. Examina a tu hermano. Mira, ¿qué? ¿Qué me la robas? ¿Quién me ayuda a leer acá? Yo leo. Dice, allí está, joven, delgado, vestido de negro, el rostro en la sombra o enmascarado por un pasamontañas. Sus gestos rápidos y económicos como los de un gato depredador. Su cuerpo musculoso, no solo portando las herramientas mágicas de la muerte, sino una herramienta mágica de la muerte misma. Su compromiso total. Es un fanático de la dedicación, una mezcla de impetuosidad y disciplina. Está desesperado y por tanto es vulnerable. Corre un riesgo total y, por tanto, es valiente. Es un idealista y, a la vez, un realista empedernido. Sobre todo, es alguien totalmente entregado a una pasión, pero su pasión es la muerte. Sí. ¿Quién quiere seguir acá? Yo, Dale. él es lo que se considera hombría.
Es la razón por la que un refugiado palestino de 17 años, acurrucado sobre una estufa de carbón en un campamento cerca de Damasco, puede presumir de haberse convertido en guerrillero a los 14 años y añadir: quiero hacer una misión suicida con un cinturón de explosivos, en la medida en que busca o se arriesga a la aniquilación exaltada y amenaza o promete lo mismo, nos magnetiza como avatar del poder. Qué impresionante, ¿no? Sí. Ya uno comienza como a entender de dónde viene esa ideología de ellos, de esos ataques, y que a veces uno no entiende por qué actúan de esa manera, que cómo pueden destruir y matar a tantas personas. Sí, porque cuando uno piensa en las motivaciones para auto, no sé cómo se llama, la inmolación, no solo está el tema religioso, sino también la de identidad de lo que es ser hombre y de lo que es ser héroe, ¿no? Entonces ahí estaría como vinculado. Por todos lados, como te bombardean con esa identidad que tú tienes que tomar, ¿no? Como hombre también. Sí, también es una presión que tienen ellos, ¿cierto? La música de ustedes. Ven, mi amor, ven. Pensaba que la exaltación que se presenta es tan grande porque también la exigencia que se pide es muy antinatural. Querer ir a inmolarse va en contra de cualquier razonamiento. Son gente que tiene familia, tiene hijos, tiene un montón de cosas. Pero la promesa de exaltación tiene que ser tan enorme que lo lleva a hacer cosas rarísimas, Claro, extremas. sí, Total. Ven la muerte como la meta de la salvación. sí. Por ejemplo, ahí explicaban que el Che Guevara, o sea, decía, yo me acuerdo que yo me leí la historia de la crisis de los misiles, y cuando estaba Rusia como con problemas con Estados Unidos y él se unió con Rusia, que pusieron el fuerte ahí en Cuba, y él decía, o sea, él no quería que Rusia diera su brazo a torcer, y que si era necesario que desapareciera la isla, que se hiciera, ¿sí me entiende? O sea, que se murieran todos, si era un sacrificio que había que hacer, que se hiciera, porque así era como la forma de que continuara como esa, es como, ella explicaba ahí, como que una forma de morir, pero a la vez de sobrevivir, ¿ya? Como que su ideología y todo. O sea, es como una cosa loca, yo pienso. Eso que decís me hace acordar a lo que hizo Hamas, porque el ataque de Hamas del 7 de octubre fue tan extremo y tan brutal, pero estaba planificado para generar ese impacto, para que de esa forma Israel respondiera de la forma brutal en que respondió y de esa manera generara un desprecio internacional. Pero en eso, a esta gente no les importó nada saber que iban a matar a un montón de civiles. O sea, para ellos la misión era más importante que la muerte de todos los civiles de Palestina o de los que mataron a Israel. No importaba nada. Sí, ellos lo que hicieron fue como cuando un perro molesta a un león, una cosa así. Hicieron fue como alborotarlo, y ahora están asumiendo las consecuencias y la destrucción que ha habido.
Sí, el problema es que a los que les preocupa la destrucción es al pueblo, no a los dirigentes, porque ellos están obteniendo lo que ellos quieren, que es dejar mal parado a- a Israel, pero con toda razón, ¿no? Digo, Sí, pero, total. pero, pero fue a propósito. Mm. ¿Y a qué costo? Es un costo muy alto. Sí, pero para ellos eso es daños colaterales. Mm. Bueno, ella continúa y ella comienza a hablar de Joseph Campbell, que él fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense más conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Su obra es vasta, abarcando muchos aspectos de la experiencia humana. O sea, él tiene muchos libros. Entre el que ella va a hacer como énfasis en este capítulo es el héroe de las mil caras. Entonces, de aquí en adelante vamos viendo cómo lo estructura él y cómo ella piensa, o sea, que es, o sea, como la contraparte, o sea, lo contrario que ella, o sea, habla de errores y eso. Entonces, Joseph Campbell, en su gran obra El héroe de las mil caras, escribe: el héroe es el hombre de la sumisión autoconseguida, pero ¿sumisión a qué? O sea, refuta ella. Ese es precisamente el enigma que hoy tenemos que plantearnos y que en todas partes es la virtud primordial y la hazaña histórica del héroe haber resuelto. El héroe no lo ha resuelto. Si lo hubiera hecho, se habría hecho innecesario. O sea, es como una cadena que nunca termina, ¿ya? De hazaña en hazaña y de poder en poder. Entonces, Campbell rastrea el arquetipo a lo largo de sus 416 páginas que tiene el libro, repleto de ejemplos de decenas de culturas pasadas, presentes y de todo el planeta, ¿ya? Y entonces él define a dos tipos de héroes: el salvador tribal, local o étnico, y el salvador universal. Entonces, por ejemplo, en el salvador tribal local tenemos a Moisés, a Tezcatlipoca en Azteca y así. Y en El Salvador Universal tenemos a Mohammed, o Jesús o Buda, ¿ya? Por el mensaje o sea, que impactó en la sociedad en general. Campbell advierte perspicazmente que mientras que el primero prevalece sobre sus opresores personales, el segundo trae de su aventura los medios para la regeneración de su sociedad en su conjunto. O sea, impacta en el mundo. Los héroes tribales o locales entregan sus bendiciones a un solo pueblo. Los héroes universales traen un mensaje para el mundo entero. Más adelante, Campbell observa: si el Dios es un arquetipo tribal, racial, nacional o sectario, somos los guerreros de su causa. Pero si es un señor del universo mismo, entonces salimos como conocedores para lo que todos los hombres son hermanos, ¿ya? Pero la perspicacia de Campbell se ve empañada por tres percepciones erróneas centrales. Entonces ella aquí es donde va como a refutar y va a empezar a describir cada error. Entonces, Campbell advierte que mientras que el primero prevalece sus opresores personales, el segundo trae su aventura, los medios para la regeneración de la sociedad en su conjunto. Como yo les explicaba, o sea, básicamente como lo que le estaba explicando ahorita. Y aquí tenemos un ejemplo que es Moisés y acá Jesús. Entonces, empecemos con los errores. En primer lugar, pasa por alto el etnocentrismo desgraciadamente universal inherente al proceso de la compartimentación de lo que explicaba al principio, esa capacidad de institucionalizar la desconexión.
un grupo específico que se percibe a sí mismo como el centro y la salvación de todos los demás grupos, les guste o no. Por ejemplo, aquí estaban los judíos que se creían el pueblo elegido, o por ejemplo, los nazis, o sea, así. Bueno, ese etnocentrismo que hace que se sientan como especiales, únicos y que de ellos dependen todos los demás. Y ella explica que este es el corazón del nacionalismo y la excusa más antigua para el imperio. En consecuencia, el etiquetado arbitrario y el etnocentrismo de Campbell, de Moisés como el héroe local y de Jesús como el héroe universal, es engañoso. Sobre todo porque Jesús y Mahoma o Gautama Buda, ya fuera figura histórica o arquetipo mítico, se percibía a sí mismo como local y como portador de salvación o liberación a su propio pueblo. Eso es lo que ella está explicando ahí en el capítulo, ¿ya? Entonces, ella dice que Campbell no tuvo en cuenta eso, el etnocentrismo, porque eso lo que hace es que crea nacionalismo y hace que los problemas que conocemos hoy en día que trae el nacionalismo. Lo que nos lleva a la segunda percepción errónea de Campbell, que los héroes universales, a diferencia de esos chicos locales, aportan un sentido de comunidad mayor y general. Por ejemplo, las cruzadas, los yihad, la guerra santa islámica y las milenarias luchas religiosas en el subcontinente asiático implican sin duda que los respectivos seguidores de un Jesús, un Mahoma, un Buda, comprendieron el mensaje de lealtad tribal de sus líderes, aunque Campbell en su propio humanismo anhele ignorarlo. Eso es lo que yo les explicaba, que, o sea, por ejemplo, lo que pasa en la guerra santa, o sea, tienen una lealtad a, a sus dioses, a sus líderes, y, y por causa de ello justifican esa violencia, ese terrorismo, esas guerras, ¿ya? Y el último, pero más importante error de percepción de todos, del que de hecho dependen los dos anteriores, es el androcentrismo de Campbell, que se revela tanto en la letra de su lenguaje como en el espíritu con el que acepta el concepto de conquista. El Señor del universo, para lo que todos los hombres son hermanos, de un plumazo, el misterio tónico del cosmos se reduce a un objeto de conquista y la mitad de las almas humanas que anhelan la salvación y la liberación son borradas del mapa. O sea, ella aquí está criticando o sea, el lenguaje que utiliza y el androcentrismo que él tiene ya, porque, o sea, para él como que la mitad de la población, o sea, las mujeres, los demás no los tienen en cuenta, ¿ya? Y habla solo en sentido de hombres, hermanos, Señor, Dios, conquista y así. ¿Alguna pregunta? No, solo pensaba que es como lo que estudiamos, que tú has hecho referencia del toro Apis, que se coge el carácter del Dios y se forma una imagen de ese Dios como mezclada con la cultura para que no discrepen, ¿sí? Para que no se alejen tanto. Entonces lo que se hace en el caso de Cristo, por ejemplo, es desdibujar el mensaje que realmente él venía a traer. ¿Sí? Entonces todo eso se coge una porción de ese mensaje, un héroe, un mártir, siendo hombre, y se coge esa porción, pero se desconoce todas las otras características que tenía, y eso sigue afianzando esa cultura patriarcal. Sí, así es. Entonces, para recordar, el primer error es el etnocentrismo que de por sí hay. La lealtad es el segundo error y que esos dos dependen en general en sí, que el más importante es el androcentrismo, ¿ya?
Entonces, imbricado en la cultura mundial, imbricado quiere decir como tejido, como puesto una teja sobre otra teja. Ese es como un ejemplo. Entonces, imbricado en la cultura mundial que se considera naturaleza humana, cuando más bien refleja la dinámica humana masculina, ¿ya? Entonces, todo este tema todo lo que hemos abordado ahora del patriarcado, del androcentrismo, que se va tejiendo y que se va tejiendo y que está ahí en nuestra cultura, y lo llamamos, y a nosotros nos enseñan, no, esa es la naturaleza humana, ¿ya? Hablando secularmente, o sea, no tiene que ver con el estudio de nosotros. La naturaleza humana, y eso, ella explicaba que eso refleja más bien la dinámica humana masculina, y entonces esa naturaleza humana suena convenientemente incuestionable y cómodamente natural. Y pues cuando yo leo esto, enseguida me voy, cuando uno es niño, adolescente, que está en el colegio, que está aprendiendo, o sea, a ti te van enseñando las cosas como si fueras, o sea, como que eso es lo natural y así debe ser y no puede cambiar las cosas. Entonces, por lo tanto, el sexismo se convierte en un estado de cosas perfectamente normal e invisible, incluso en la vida privada de los hombres liberales que hacen heroicos espectáculos públicos denunciándolo. Entonces, hasta esos hombres liberales que denuncian el sexismo se hacen héroes porque ellos están así. Tengan presente esta normalidad al recordar que la inmensa mayoría de los terroristas son hombres. Y ténganlo presente al recordar la afirmación de Martha Crenshaw de que la característica común más destacada de los terroristas es su normalidad. O sea, por eso le decía, a veces uno aquí cuestiona, ¿no? ¿Cómo puede haber seres humanos capaces de hacer tal cosa? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué pelean tanto? Que tanto es dividirse una tierra y cada quien vive en paz. No, o sea, para ellos su normalidad es esa, lo que se la vienen inculcando es eso y ellos se han metido en esa ideología de que que tienen que ser héroes, que tienen que cumplir con su misión, que tienen que defender, que tienen que vengarse del martirizado, del que no está. El héroe tiene, como dice Campbell, 1000 caras, pero tiene más o menos un único perfil, que varía en pequeños detalles, pero que sigue siendo sustancialmente el mismo de una cultura a otra. Y eso lo vemos en todos los ejemplos de héroes, que a la final es el mismo, ¿ya? Es el mismo protector, luchador, que defiende, que cuida. ¿Quién me quiere ayudar ahí? Voy a buscar Leo, el cargado, ya. Leo, bueno, Leo. Charles Fue a buscar Russell el cargador. ¿Perdón? Dijo que fue a buscar el cargador y venía. Sí. No sé, ¿esperamos o leo para el resto? No Lee. sé. ¿Leo? Sí. Charles Russell y Bowman Miller trazaron un perfil sociológico del terrorista basándose en una recopilación y análisis de datos publicados sobre más de 350 cuadros y líderes terroristas individuales de grupos argentinos, brasileños, alemanes, iraníes, irlandeses, italianos, japoneses, palestinos, españoles, turcos y uruguayos activos entre 1966 y 1976. Se centraron en particular en 18 grupos examinando al terrorista urbano moderno, en contraposición al guerrillero rural. Edad, sexo, origen social y económico, educación u ocupación y estado civil.
Entonces, aquí hacen un estudio, un perfil sociológico del terrorista, donde recopilan y analizan datos publicados de más de 350 cuadros y líderes terroristas individuales de todas partes del mundo: argentinos, brasileños, alemanes, iraníes, irlandeses, italianos, japoneses, palestinos, españoles, turcos y uruguayos. En una década de 1966 a 1976. Y se centraron en particular en 18 grupos examinando al terrorista urbano moderno, ¿ya? En contraposición al guerrillero rural. Ellos hicieron como un análisis y, por ejemplo, en la edad, el promedio de la edad era como de 25 a 31 años de edad. El sexo, obviamente, el 80% eran hombres. Y las mujeres que habían involucradas ahí eran porque tenían una relación, o sea, madre, hermanas, mujeres, o sea, de algún hombre de ahí, ¿ya? No es que de por sí la mujer, voy a crear mi propio grupo terrorista o algo así, no. O sea, las mujeres que hay es porque tienen alguna relación en algo, alguna conexión. El origen social y económico, la mayoría, hablando del tema urbano moderno, son personas que son hijos de abogados, médicos, políticos, que ellos quieren como crear un cambio de pronto del sistema donde están, que no los deja avanzar, ¿ya? O sea, tipo como un estrato medio. O sea, no son pobres, pero tampoco son los más ricos, pero son gente profesional, gente estudiada. Por ejemplo, en educación y ocupación son gente que han hasta doctorado, maestría, profesiones, profesores. eh, ella explicaba que a veces, o sea, para que nazca un grupo terrorista, o sea, no es necesariamente que sea el pobre oprimido, sino el ambicioso, ¿ya? Que quiere más. Y el Estado civil, la mayoría se desconectan de eso, entonces ellos no crean como esa relación, no son, o sea, la mayoría son solteros para evitar como ese lazo de un matrimonio, de unos hijos y de todo eso. ¿Sigue, Jess? Perdón, yo quería comentar que, por ejemplo, en Uruguay hubo grupos guerrilleros, no terroristas, fueron guerrilleros. Y justamente lo que buscaban era un cambio social, porque veían la injusticia social y trataron, obviamente, mal encarados, porque tomaron las armas en lugar de tratar de hacer los cambios por medios políticos, pero en realidad no era con afán de promover el terrorismo, sino eran guerrilleros tratando de conseguir cambios sociales importantes. No Sí, sé, de los otros países no sé, pero en el caso de por Uruguay, ejemplo, ella explicaba que el guerrillero rural sí son pobres, o sea, es como una contraposición diferente al terrorista urbano. Aunque yo creo que el término terrorista y guerrillero se manejan como sinónimo ahí, ¿no? O sea, ahí lo que no trata de sé, hacer la por eso. distinción es como lo urbano y lo rural. Claro, pero al ponerlo con diferente nombre parece que fueran cosas diferentes y en realidad eh, no, no, yo no considero que hayan sido terroristas, sino que eran guerrilleros, sí, mal encaminados, sí, pero Pero para digamos, ti, ¿qué es terrorista? terrorista para mí es un grupo que simplemente trata de hacer conquistas
por medio de la violencia, pero más bien buscan poder, no cambios sociales. Eso como lo entiendo yo. Ujú. Ese es como un buen punto a analizar y a buscar. Lo voy a buscar para ver, porque yo creo que el énfasis del terrorismo es como el uso de la violencia para llegar a un objetivo, a un fin, ¿ya? Y pues el guerrillero usa la violencia. Sí, Pero, sí, sí, pero sí. no tengo como los conceptos claros para decirte, no, la definición dice así, no lo tengo. Hay que buscarlo. No, por eso, simplemente a mí me llamó la atención y no es lo que yo pienso, pero capaz que soy yo la que está equivocada. O sea, eh, me parece como que terrorista es más bien por el hecho de la violencia en sí y con fines de poder, no con fines sociales. Eso es como yo lo entendía, Sí. pero no sé. ¿Sigue, Jess? Sí, quería hacer un comentario, es que quizás a lo que nos está invitando la autora es a revisar, bueno, digamos, no solo la diferencia entre estos términos, sino el pensamiento que está detrás de esa postura política o religiosa o de tomar las armas como el medio para conseguir un fin, ¿sí? Y sea un guerrillero, sea un terrorista, está marcado. Digamos que lo trasciende es ese pensamiento de ser el héroe de la violencia, de que es a partir de allí que se acentúa más su identidad y ese tipo de cosas. Sí. Sí, claro, digo, ella lo está manejando en otro contexto. ¿Puedo decir algo? Claro, todos son Me, bienvenidos. me, me perdonan un poquito que estoy bastante. Colombia, Colombia casualmente nos hemos caracterizado por eso. Colombia ha vivido terrorismo, guerrilla, narcoterrorismo. Colombia ha vivido todo eso. Por eso yo creo que casi todos los colombianos de mi edad conocemos todo eso punto por punto. Porque la guerrilla en sí, cuando empezó era urbana, perdón, era rural, fue rural, como dice hermana Graciela, con fines socialistas, con fines de un cambio social, ¿ya? Eh, no estaban de acuerdo con los gobiernos, con la injusticia, con todo eso. Y, y, y hubo una guerrilla también urbana, que fue el M-19, a la cual perteneció, que es ahora nuestro presidente Gustavo Petro, ¿ya? Pero lo que más afectó, lo que más afectaba a Colombia en cuanto a todo eso fue el terrorismo de los narcos. Aquí en Colombia hubo un narcoterrorismo tremendo. Hubieron dos capos, casi que tres narcoterroristas tremendos. Fue Gonzalo Gacha y Pablo Escobar, Bogotá y Medellín. Pero eso, eso, eh, esos grupos fueron por, por poder, ya eso es tener mucho poder económico. Entonces ellos hicieron un terrorismo supremamente, porque el terrorismo en sí es exceso de violencia. El límite de la violencia es prácticamente el exceso de la violencia es el terrorismo. Entonces se llega hasta allá porque hay tanto poder que pueden hacerlo, ¿ya? Con tanta plata para pagar una cosa, pagar la otra. La guerrilla eh, rural
empezó fue con cilindros, mandando cilindros, trasladando cilindros a las que también, por eso los tildaron últimamente de terroristas, porque utilizaron también parte de eso, ¿ya? Entonces, Colombia ha vivido todas las facetas ya, entonces casi que yo creo que no las conocemos de memoria, eso quería decir. No, eso sí es cierto. Cindy, Dime. pues aunado, ¿no? A lo que acaba de mencionar Libardo, o sea, lo que pasa es que eso me hace recordar mucho a lo que fue el estudio anterior, ¿no? De Judy. Allí nosotros definimos el terrorismo y nosotros vimos de que la definición del terrorismo se puede utilizar de dos formas, básicamente. O sea, una justificada, que es el acto, ¿no? De infundir terror. Y luego Liliana agregó el tema infunden terror para controlar, ¿no? Personas. Entonces, pero luego también hay una connotación del terrorismo que no está justificada, que es la de llamar terrorismo a lo que sea para aplastar a minorías, ¿ya? Entonces vimos que la palabra terrorismo en sí se puede llegar a utilizar de acuerdo a fines políticos, pero digamos que en fin, o sea, la definición más básica eh, sería esa la de utilizar el acto de infundir terror, es eso. Y digamos, en este caso, ¿no? Recordando de lo que hablaba Libardo, de toda la experiencia, ¿no? De aquí de Colombia muy fuerte, este, como él bien decía, ¿no? Muchos grupos aquí, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, sí iban como por esa línea de infundir terror con carros bomba, con minas antipersona, eh, no sé qué otras cosas habrán hecho, pues lo de las carros bombas y las minas antipersona, eso sí sé que eran como que los más fuertes, o extorsionar ganaderos o personas que se dedicaban al agro, ¿cómo es que le llaman esto? Las vacunas, ¿no? Entonces, en fin, todas esas cosas, o por ejemplo lo que hacen hoy en día en Bogotá hay un grupo que es terrorista, que es el Tren de Aragua, o sea, extorsionando con pequeños locales, disparándoles, si no me pagan la otra semana les mato a la familia, ¿sabes? Esos son actos terroristas. Entonces, digamos que hoy en día, como les digo, o sea, tomando como ejemplo, ¿no? Lo que decía Graciela, muchos grupos de guerrilleros sí llegaron a cometer actos terroristas, pero no solamente son los grupos guerrilleros, sino que, o sea, ya hemos evolucionado a otro tipo de terrorismo. Ahora, una persona por internet acosando a una mujer se puede considerar, o un grupo, ¿no? De hombres acosando a una mujer se pueden considerar también terroristas porque la están amenazando todo el tiempo. Te vamos a hacer esto, lo otro, cosas así. También eso se puede considerar terrorismo hoy en día. O sea, es que es eso, es como que ya la palabra ha evolucionado y los grupos también han evolucionado, ¿ya? Para que se enmarquen en esa definición de, ¿sí? De infundir terror a las masas, ¿ya? Para controlarlo. Sí. Y pues lo de la vacuna, eso está como generalizado en toda Colombia. Aquí en la costa hay mucha violencia en ese ámbito. ¿Quién quiere continuar leyendo? Si quieres, yo sí, Luz. Sí. Culturalmente, la impotencia no es un golpe para la identidad femenina de las chicas. En cierto modo, es un entrenamiento conveniente. La culpa por ser un superviviente y la venganza por los males causados a la propia familia son componentes adicionales que influyeron en los chicos. La doctora Fields examinó a niños palestinos que sobrevivieron a las masacres de 1982 en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, en el Líbano. Antes de la matanza, los chicos habían hablado con resentimiento contra el entrenamiento militar que se les animaba a seguir a partir de los 8 años y estaban especialmente enfadados con las fuerzas paramilitares palestinas que ofrecían el entrenamiento.
Pero después de la masacre, los chicos sintieron tanto dolor como una intensa culpa por sus anteriores sentimientos de resentimiento. De alguna manera se sentían responsables y pensaban que la única forma en que podían reparar el daño era ocupando el lugar de los que los habían asesinado. Se quedaron con una obsesión monomaníaca por la venganza. Ya íbamos entendiendo cuál es esa ideología de las personas que hacen terrorismo. Mm. ¿Sigue, Jess? Ahí quedó claro, ¿verdad, Lili? Creo que el terrorismo es una forma de venganza. El que lo practica, pues. Sí, o sea, está motivado por muchas cosas, entre una de ellas la venganza. ¿Yes? ¿Será que se fue? Capaz que se le cayó el internet. No creo que se le cayó porque si no, no se vería. Acá estoy. Ay, pero Ah, no Sí. ve, yo ya pasé la página. ¿No lo ven? sí. No, yo no, llevo Ay, la qué misma. raro. Espérame. Culturalmente esa. Ok, pero qué raro. Ya la pongo nueva. ¿Ahora sí? Sí, lee ese Yes. Ok, dice. Surge el perfil. Se trata principalmente de un varón, joven, de buena familia, educado, culto y hábil, que muestra precocidad y logros, desarraigado y con movilidad experiencial debido a un periodo de agitación, enardecido por la situación y poseído por el sufrimiento de su pueblo. Es idealista, valiente y autodisciplinado, pero no encuentra salida a la culpa, el dolor y la impotencia hasta que se encuentra con su mentor, líder, Dios. Entonces se prepara para seguir un camino de abnegación, rompe todos los lazos humanos, es consciente de los riesgos, pero su obsesión por salvar o vengar su causa, junto con haber contraído un amor por su trágico destino, sellan su perdición. Toma el fusil. Sí, porque ahora en adelante vamos a ver como esas etapas. Hay 3 etapas eh, de cómo se va como perfilando el terrorista. Sigue, Jess. Y justamente en este caso, eh, perdón, porque como tardaba, dije, bueno, por ejemplo, Tranquila. no, en este caso de estos guerrilleros, no perdían sus lazos, o sea, no se separaban de su familia ni nada, o sea, es un perfil diferente. Sí, es que eso lo dice en el estudio que leímos ahorita de los 350 que estudiaron de todos los países que mencioné. O sea, decía que, o sea, la mayoría, yo hablé como de la mayoría, pero hubo unos grupos donde, por ejemplo, los guerrilleros, pero no recuerdo el lugar exacto, ellos sí eran pobres. O sea, no era ese que venía el hijo del abogado, del médico, del político, no. Eran pobres y había más relaciones con las mujeres. O sea, tenían familia. No eran como los otros que se desvinculaban de eso. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí, gracias. Entonces, como le venía contando, Campbell nos acompaña y será nuestro guía en esta parte de aquí, porque ella prácticamente todo el capítulo se basa o sea, como refutando en lo que decía Campbell en ese libro. Eh,
y así ya. Entonces él ve 3 etapas principales, cada una con sus subetapas. Entonces la primera etapa es la separación y la partida. Entonces es como esa llamada a la aventura, después el intento del héroe de huir de la tarea o vocación, y la aparición de su mentor, guía, reclutador o ayudante. Yo me imagino, Yesenia, que eso era como cuando tú veías en la historia de Garzón, no sé si tú te la viste, que como cuando la guerrilla en Bogotá, el M-19, o sea, todo eso que, que reclutaban a los estudiantes, ¿no? O sea, se le habla como una ideología. Sí, y yo creo que es como lo que se utiliza en muchos escenarios, porque eso también pasa con la religión, o sea, es una ideología que empieza a ser impartida y en la cual tú crees y a través de ella te mueves para actuar de cierta manera. Exactamente. La segunda etapa es las pruebas y victorias de la iniciación. Entonces abarca los riesgos y peligros, el encuentro del héroe con el Magna Mater, o la figura de la madre o buena mujer, y su evitación de la tentadora o la mala mujer, sexualmente libre y sobre sí misma, y su expiación y síntesis con la figura del padre perdido. Entonces es como que esa aventura, esos primeros riesgos que esa persona corre, su encuentro, o sea, es como cuando ya se desarrolla, yo me lo imagino como ya en su vida adolescente adulta, que obviamente tiene relaciones sentimentales o como admiración, y, y también la expiación y síntesis con la figura del padre perdido, o sea, como por el motivo de la lucha, digo yo. Es como eso que yo entiendo. Como esa, o sea, qué es lo que quieren recuperar, qué es lo que quieren vengar, qué es lo que quieren obtener, ¿ya? Y la tercera etapa es el retorno y la reintegración en la sociedad. Entonces puede ser de 2 formas: por la muerte, desmembramiento, dispersión del héroe por su pueblo, en cuyo caso su martirio les proporciona e inspira energía canalizada. O sea, por ejemplo, esa persona, la que hicieron el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, o sea, eran personas suicidas, y ese era como su retorno, su reintegración a la sociedad. O sea, ellos de alguna forma, yo me imagino que en el círculo donde ellos se manejaban, ellos quedaron como unos héroes mártires que dieron su vida por su pueblo, ¿ya? Y otra forma es el triunfo, en cuyo caso sus enseñanzas espirituales y su ejemplo, o su victoria temporal y su poder secular, los liberan. Ajá, cuando ya se logra un objetivo, el objetivo o lo que queríamos. Entonces, en cualquier caso, Campbell nos dice, el efecto de la exitosa aventura del héroe es el desbloqueo y la liberación del nuevo flujo de la vida en el cuerpo del mundo. Entonces yo siento que eso como que le molestó mucho a la autora, porque ella refuta y tiene toda la razón. O sea, si de verdad esto es un mundo de hombres y para los hombres, y todo es lo masculino, y o sea, entonces porque ciertas personas tomen este estilo de vida y sufran todos estos procesos, entonces supuestamente es como el nuevo flujo de vida en el cuerpo del mundo. Pero entonces ella describe, sigue, Jess. Este sí lo quiero leer yo. Dice, debo hacer una digresión para señalar que en el momento en que escribo esto, y para el caso, en el momento en que ustedes lo leen, 1/3 de millones de mujeres están de parto. 300.000 seres humanos están ahora mismo encorvados por las contracciones, gritando o gimiendo o jadeando de dolor. La mayoría están anémicas o malnutridas. Algunas se mueren de hambre. La mayoría carecen de asistencia médica moderna. Algunas carecen incluso de comadronas de pueblo. Muchas están genitalmente mutiladas por clitoriectomías o infibulaciones.
Muchas morirán en el parto. Muchas darán a luz niños nacidos muertos o anémicos o drogadictos o enfermos o deformes. Algunas son meras niñas, ellas mismas dando luz a los 12 años. Algunas están de parto con su 14º o 15º hijo. Mañana, a esta hora, 1/3 de mujeres empapadas en sudor, bañadas en sangre, exhaustas, muchas solo medio vivas, algunas muertas en el esfuerzo, habrán desbloqueado y liberado de nuevo el flujo de vida en el cuerpo del mundo. O sea, ella tiene una visión muy diferente de lo que quiere decir el flujo de vida en el cuerpo del mundo y no como lo exalta Campbell en sus etapas o en la masculinidad, en el heroísmo, ¿ya? Esto no se considera una aventura, esto se denomina la misión del héroe, esto es simplemente natural. O sea, las mujeres no somos héroes por sufrir todo lo que se sufre. No se las considera, Ajá, pero sí son. Somos. total. Sí, porque una cosa que también decía la autora en el libro es que, por ejemplo, Campbell, él dice que los héroes pueden ser tanto hombres como mujeres, pero sin embargo, el 80% de sus ejemplos son hombres. ¿Ya? Ahí vemos el androcentrismo que él tiene. ¿Quién quiere leer aquí? Yo lo leo si querés. Sí. El revolucionario es un hombre condenado. No tiene intereses propios, ni asuntos, ni sentimientos, ni apegos, ni pertenencias, ni siquiera un nombre. Es un enemigo implacable de este mundo y si continúa viviendo en él es solo para destruirlo más eficazmente. Todas las emociones tiernas y afeminadas del parentesco, la amistad, el amor, la gratitud e incluso el honor deben ser acalladas en él por una pasión fría y de una sola mente. Noche y día debe tener un solo pensamiento, un solo objetivo, destrucción sin piedad. No hay lugar para ningún romanticismo, ningún sentimentalismo, arrebato o entusiasmo. No es un revolucionario si siente piedad por algo en este mundo, debe enfrentarse a la aniquilación de una situación. No, leí mal. No es un revolucionario si siente piedad por algo en este mundo. Debe enfrentarse a la aniquilación de una situación, de una relación o de cualquier persona. Tanto peor para él si tiene familia, amigos y seres queridos. No es un revolucionario si pueden pararle los pies. Por ejemplo, cuando uno comienza a reflexionar de la lectura, esto lo escribe ella, o sea, porque ella muchas de la que va explicando es como citas de otras personas, pero esto sí lo escribe ella. Y cuando uno reflexiona sobre eso, mira que uno le va cosechando esa ideología a los niños cuando dice que los niños no lloran, los niños son fuertes, le compramos pistolas para que jueguen, eh, los dibujos animados de los niños son los superhéroes. O sea, tú vas inculcando toda esta ideología, ¿ya? Y por eso es que ahora es una crianza respetuosa como en este despertar en esto de la igualdad y que hemos estudiado y que ya se ve muy, o sea, gracias a Dios se ve un poquito más en las conversaciones y sea como para diferir, porque, bueno, en mi caso nunca se llega como una conclusión cuando hablamos de este tipo de temas, y es que a los niños, o sea, tú enseñas, por ejemplo, que los hombres no lloran, o sea, mi esposo nunca llora por nada, porque desde niño le enseñaron a eso, ¿ya? Y él no puede llorar. Entonces es una persona que o sea, es reprimida. O sea, hablando en los hombres en lo general, es un ejemplo.
O por ejemplo, el hecho de que ellos pueden hacer algún tipo de deporte, pero las niñas no pueden. O que ellos no pueden jugar con las muñecas, con los peluches o con una cocina. Por ejemplo, mi hija me decía, ay, no pueden jugar con la cocina, pero sí pueden ser chefs cuando sean grandes. ¿Sí me entiendes? O sea, es como contradictorio. Y mira que uno va como inculcándole eso a los niños desde chiquito. O sea, como esa presión. Porque ellos, o sea, es una presión que también se genera en ellos. Y precisamente hablando Cindy, sobre emoción, fíjate que, ok, capaz no llora, pero luego cómo refleja ese no llorar, ¿ya? Porque llorar es un sentimiento y al mismo tiempo cuando tú lo proyectas, tú desahogas eso. Pero luego, Total. pero luego si no llora, entonces ¿cómo se manifiesta? Pues o en mal genio o es una cuestión de estas de que, ay, tú me provocaste, ¿ya? Entonces va y le pega un puño a alguien por ahí o a la mujer o qué sé pues, yo, fíjate que tiene mal aliento. o qué más, o... Tiene que ponerle cuidado a ese mal aliento. Sí, por la ira. Lo Sí, suplantan Sí, por la ira. te voy a decir exacto. algo. Sí. Levardo, ¿ibas a decir algo? Sí, mira que aquí dice, el revolucionario es un hombre condenado, no tiene intereses propios, ni asuntos, ni sentimientos, ni apegos. Bueno, eso es lo que dice. Pero no sé, hay de revolucionario a revolucionario, porque si ustedes recuerdan nuestro Nobel de Literatura, García Márquez, él se consideraba un revolucionario. Es más, a él le preguntaron que si él seguía siendo un revolucionario después que le dieron el premio Nobel y dijo que ahora más que nunca sería más revolucionario, ahora que veía a los pobres cómo vivían, en qué, él decía, él vivió las dos facetas, nació de pobreza y de pronto murió rico o con mucha solvencia. Y él dijo, ahora más que nunca soy un revolucionario, ahora que conozco los problemas más a fondo de los pobres. Eso les No, quería. pero yo digo que hay que mirar el contexto porque obviamente aquí estamos hablando del revolucionario terrorista, Es ¿ya? Porque casualmente, eso es en lo que realidad le la quiero palabra decir. revolución, o sea, no es mala y por ejemplo, nosotros somos una línea de reforma, o sea, estamos revolucionando en contra de lo que venía, ¿no? Estamos revolucionando algo, eso es. Pero es que aquí dice revolucionario, no dice, es un hombre condenado. Eh, pues, dice la Pero sí, palabra, pero es revolucionario. estamos leyendo en el contexto del terrorismo. Lo que pasa es Por que estas eso, son las entonces, palabras de ella. correcto, correcto. Yo le quería decir a que había de revolucionario a revolucionario, ya. Eso era lo que yo quería aclarar. Ah, bueno. Lo que usted misma dice. Sí. César, ¿tú ibas a decir algo? O Graci. No, bueno, sino que continuando, es que sí, o sea, que esa falta de expresar esas emociones siempre van a terminar resultando en eso, expresarlo de otra forma. Y entonces, de alguna manera, como que no solamente es que se reproducen las ideas, sino que también el mundo, como tú lo dijiste, ¿no? Te presiona a hacer de cierta forma. Entonces, como que todo al final se junta y al final ciertas personas, pues llegan a tornarse en lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? En estos días, un terrorista, una persona pues que infunde con sus actos terror, ¿ya? Y violencia y la reproduce, ¿sí? Y es por eso, o sea, es porque de alguna forma también fue coaccionado por la misma sociedad, por la misma cultura, por, por sus propias vivencias, fue como que encaminado hacia allá. ¿Ya? Y es todo por un sistema, ¿no? Que nosotros sabemos cuál es ese sistema. Claro. Y miren que eso puede, o sea, puede estar relacionado con los feminicidios, de cómo responden ellos a ciertas situaciones con violencia. Sí, sí, exacto, sí.
porque tampoco, o sea, no es tanto tampoco como solo el terrorismo, sino eso lo que tú dices, ¿no? El feminicidio o cualquier otro tipo de acto de maldad. Sí. ¿Pasa, Jess? Matías iba a decir algo, Judy, antes que hablara mi esposa, él tenía la palabra. Ah, bueno, perdón. Mati. Mati o Matías. No se está hablando de Matías Mejía, yo no levanté la mano. Mm, No, yo pensaba que tú estabas hablando, Matías, pero tú. Te oí la No, voz no. antes de que mi esposa hablara. Bueno, Mati, ya que hablaste, lee ahí, por favor. Bueno, se ve muy... Ahí está. Dice, la violencia aparece cuando el poder está en peligro. Nos recuerda Arendt. Si la violencia del hijo aparece cuando el poder del padre está en peligro, entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de que ambos, a lo largo de la historia, hayan utilizado la violencia como si fuera su único camino? En- en- es que ambos se sienten continuamente en peligro, no solo el uno por el otro, en su dúo masculino, sino juntos y por algo más, el blanco de su miedo y misoginia combinados. ¿Y por qué? Ujú. Es que ella hace muchas preguntas y hay muchas más preguntas para reflexionar. Así que los invito a que lean el libro porque, o sea, es como un miedo. ¿Sigue, Jess? Pero la política que irradia de forma contraria y caótica a través del fenómeno llamado feminismo evoluciona a partir de un proceso social insuflado por un ser humano infatigable y afirmativo. Es esta política que las mujeres reclaman ahora, esa política que los hombres deben emprender para liberarse de la tiranía o la crucifixión. Si no le hacemos caso, ninguno de nosotros sobrevivirá. Yo creo que esa es la última, ¿verdad, Jess? Sí, debí Entonces, pasar eso. yo creo que es una buena conclusión, ¿no? Tenemos que cambiar. Sí, y especialmente lo que tú decías, Cindy, la importancia que todavía tenemos las mujeres en cuanto al poder de educar todavía a nuestros hijos, de tal manera de evitar que salgan así. O sea, tratar de criarlos en una justicia social en todo sentido. Sí, a veces yo veo como esperanza en la humanidad, pero a veces no. Por ejemplo, ayer un jugador, no sé de qué, porque no sé mucho de deporte en Estados Unidos, hablaba de que la vocación de la mujer, o sea, estaba supuestamente elogiando a la esposa Isabel y, y la elogiaba y decía que ella había sacrificado su sueño profesional por su vocación, que era ser su esposa, estar en su casa y eso, que, que las mujeres nacieron para hacer eso, o sea, como que cuál es el problema ya. Y entonces, o sea, los comentarios, las mujeres defendiendo eso, diciendo que si ella quería cuidar y ser la esposa, pues que estaba bien, que por qué lo criticaban.
sea, no entendían, es que el tema aquí no es lo que haya decidido ella, sino el mensaje que él transmite, que esa es la vocación de las mujeres, ¿ya? Claro, claro, Porque uno no puede, totalmente conservador. sí, porque a la final, esa también es la idea, o sea, o sea, yo pienso que la libertad, o sea, la verdadera como libertad y la verdadera es que, por ejemplo, si un hombre decide ser amo de casa, o sea, él tenga la libertad de hacerlo sin miedo, o una mujer puede hacerlo sin miedo a ser juzgada, porque uno tampoco puede juzgar a las personas que no quieran hacer una profesión, o sea, eso tampoco es una obligación, pero no se debe mandar ese mensaje de que la mujer, esa es su vocación, o sea, no se puede, porque entonces ahí sí estamos como faltando a esa igualdad. Yo estaba pensando en cómo esta manera de estudiar es muy... realmente estamos haciendo metodología, porque la metodología nos, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, nos obliga a ir al pasado, le hacemos las preguntas, vamos a las preguntas del presente, pero también queremos ver cuáles eran las preguntas del pasado, para entender por qué ellos pensaban como pensaban, por qué actuaban como actuaban. Y acá estamos haciendo lo mismo, estamos yendo, quizás no al pasado, vamos al presente, pero de una cultura tan distinta en algunos aspectos, que queremos saber por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan, porque hay cosas que nos parecen locura a nosotros, porque miramos desde otro contexto y tenemos otras preguntas, pero bueno, queremos entender cuáles son las preguntas que esta gente se hace para llegar a hacer lo que hacen. Me parece metodológicamente correcto y al mismo tiempo pensaba en esto de la importancia de las mujeres y vos decías, no sé si veo el futuro como con esperanza, y yo pienso, si nosotros solemos mirar el pasado con las preguntas del presente, digo, ¿cómo el futuro va a mirar este presente? Y va a mirar con las preguntas de ese futuro. Pero al mismo tiempo yo creo que si hay alguna posibilidad de algo positivo, en este presente va a ser gracias a las mujeres, definitivamente. No, no hay cómo los hombres puedan llegar a tener un concepto claro sobre la igualdad. Yo creo que inclusive proféticamente Gael es la que presenta, la que agarra el martillo, la estaca. O sea, literalmente el liderazgo de este movimiento son las mujeres. O sea, no, no hay cómo no ser así. Eh, he pensado en esto. Sí, no sé si alguien quiere contar algo más, alguna pregunta. No, solo decir que sí queda mucho para reflexionar a partir de los textos y en verdad es importante profundizar un poco más y releer el texto y revisar algunas de las preguntas que se plantean allí. Gracias, Cindy. Sí, bueno, vamos a cerrar. Voy a hacer la oración. Perfecto. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, por tu infinito amor, por permitir que a pesar de las dificultades se haya podido llevar a cabo toda la reunión. Señor, te damos gracias porque en nuestros caminos colocas eh, personas, libros, temas que nos hacen cuestionarnos, eh, o sea, nos hacen cuestionarnos sobre nuestra cultura, en donde hemos tratado de aprender lo que, cuál es la realidad correcta y no estar en una visión distorsionada. Señor, te pedimos que nos ayudes siempre a mirar el lado correcto, a mirar
sin prejuicios, sin estereotipos, sin buscar siempre mantener esa continuidad del patriarcado, Señor. Ayúdanos a ser fuentes de ti para la humanidad. Te pedimos por nuestros seres queridos aquí representados, por todos los miembros, por los líderes y ancianos y ancianas del movimiento, Señor. Ayúdanos porque sé que estamos en tiempos solemnes e importantes y ayúdanos a mantenernos firmes y a quitar todo lo que no sea de tu agrado de nosotros. Te pedimos por la nueva semana que inicia, que sea tu bendiciéndonos y acompañarnos en todo lo que hagamos. Todo te lo pedimos, no viendo mérito de nosotros, sino en tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Amén. Sí. Gracias, Señor. Amén.